este ambiente tan agradable, así pequeñito, entre compañeros y amigos, en este lugar tan fantástico que habéis hecho, que nos da mucha envidia, porque es lo que queremos hacer en Navarra, ya os he comentado uno de vosotros, ¿no? Esta serie en planta baja, accesible y atractiva, ¿no? Y versátil, ¿no? Así que nada, bueno, no sé, iré un poco ágil para no alargarnos demasiado, porque yo creo que la cosa es ver eso, tres casos de estudio, para su crítica y su análisis. Pues, enhorabuena a mis compañeros por sus anteriores intervenciones, luego lo comentaremos. Entonces, bueno, el Palacio del Condestable, o la Casa del Condestable, según se quiera, es un edificio que está en el centro de Pamplona y a cuya obra, cuyo proyecto accedimos pues a través de un concurso público en el año 2000 más o menos, un concurso en el que no había que dibujar, era una cosa un poco extraña, en el que simplemente se había que preparar una memoria de intenciones, por así decirlo, porque es que no había ni planimetría, ni se sabía cómo era aquello por dentro, en fin, porque el edificio estaba en aquel momento en estado de, casi a punto de declararse en estado de ruina, si no estaba ya declarado en ruina, y ya con un promotor privado con los dientes afilados para convertir aquello en viviendas en el centro del casco histórico, ¿no? Es decir, con una jugada y con una actuación con bastantes reflejos por parte del consistorio de aquel momento, se reconsideró aquello, y en un momento en el que se estaban creando en Pamplona centros cívicos, copiándoos a vosotros, digo Vitoria, a la manera vitoriana, que allí se llamaron Civivox, porque eran centros culturales, centros cívicos, por barrios que se siguen haciendo, ¿no? Pues se promovió esta idea de hacer un centro cívico en este edificio que está en el centro del casco histórico, como luego veremos, ¿no? Edificio que nació en su día, a mediados del siglo XVI, como ocurre tantas veces, por la compra de una serie de lotes góticos, una serie de edificios contiguos en ese punto, un punto estratégico del burgo de San Fermín. Pamplona es la suma de tres burgos, como sabéis alguno de vosotros: el burgo de Navarrería, el burgo de San Nicolás y el burgo de San Fermín. Hace poco se ha hecho el 600 aniversario de la reunificación de la ciudad por Carlos III de Navarra, y la compra por parte del conde de Lerín, que era el condestable de Navarra, y una persona importante, bajo el mando del duque de Alba, en la época en la que pues Navarra al final fue anexionada a la corona de Castilla, ¿no? Además de pertenecer, este es un edificio pues, que tiene una historia larguísima, claro, desde 1600 fue también palacio arzobispal, también pasó por manos de la propia casa de Alba en su momento, y del que tampoco, y no se sabía, cuando llegamos ahí no se sabía gran cosa, no había documentación, y prácticamente el único plano que teníamos a nuestro alcance para poder deducir en cuanto a bueno, pues cómo podían ser los huecos en su origen, la esquina del edificio. En fin, de aquí fuimos tirando del hilo casi como de inspector gadget, haciendo como una labor, pues eso, de detectivesca, como es en tantas ocasiones la rehabilitación, ¿no? Bueno, este es un plano de Pamplona con su conjunto amurallado prácticamente completo. Esto en su momento era una maravilla, hoy sigue siéndolo, pero en su momento pues podemos imaginar pues este paraje aquí en la colina, en la mota donde se sitúa Pamplona, dominando el enderredor de esas montañas que lo rodean, con el río en la parte baja haciendo estos meandros. Esto tenía que ser un paisaje, digo yo, pues maravilloso, ¿no? El camino de Santiago que atraviesa Pamplona, de la dirección hacia Santiago, y por aquí va subiendo, va entrando por puertas de la ciudad, y el edificio que nos ocupa pues está en este punto, que está en el corazón, está en la calle Mayor, Jarauta, frente de la iglesia de San Fermín, en el corazón del burgo, como digo, de San Fermín, ¿no? Bueno, y esto es lo que nosotros, desde los que he vivido en Pamplona toda la vida, y toda la población pamplonesa, pues tenía en la memoria, en su cabeza y en su imagen. Esto era lo que nos encontrábamos cuando pasábamos por ahí. Había aquí pues unos locales, bueno, pues de textiles y de cosas y tal, y entonces aquí un chaflán potroso,
y todo aquello como desdibujado, en fin, una cosa como muy ruinosa y como digo, pues a punto de ser declarado en ruina y decir, oye, esto es un cochambre, esto hay que tirarlo porque esto hay que... Porque claro, realmente estas operaciones para el político, y más hoy, que todo tiene que ir deprisa y todo tiene que ser rentable y todo tiene que ser justificable y productivo y tal, pues para el político se hacía muy cuesta arriba. O sea, a ver quién se mete, lo típico, ¿no? A ver quién se mete en este marrón, a ver qué me encuentro ahí, a ver qué... Bueno, pues con una actitud valiente, culta, respetuosa e intuitiva, pues bueno, se metió el ayuntamiento. Esto es lo que nos encontrábamos en el corazón del edificio cuando cuando entrábamos al edificio, y realmente pues aquí no identificábamos nada, ¿no? No identificábamos nada, estábamos, mi socio, pero lo he dicho, el socio Fernando Tahuelca y yo, que formamos el estudio, la base del estudio, estábamos aquí, que a ver qué hacemos. No veíamos absolutamente nada, estaba todo ruido. Esto es la planta, en la galería que rodea el patio, totalmente arruinada. Y entonces, bueno, pues empezamos aquí, ganamos el concurso por esta declaración de ideas, declaración de intenciones, y nos pusimos a trabajar durante todos esos años, haciendo pues, bueno, lo que hay que hacer, ¿no? Pues haciendo un levantamiento. Había un levantamiento de planos previo, volvimos a hacer otro nosotros, y aquí vemos el estado en el que nos encontramos el edificio, sobre todo pues en esta planta. Esto estaba lleno de infraviviendas sin número, en todas las plantas. Algunos salones todavía estaban en funcionamiento pues para asociaciones, etcétera, pero todas estas plantas y estas plantas de aquí era aquello, pues bueno, lo que ocurría en Pamplona o en otras ciudades, sobre todo pues en Pamplona, por el hecho de que la muralla no dejaba crecer a la ciudad. Los edificios, muchos de ellos, claro, lógicamente, pues han crecido en altura, la sección de las calles no es la que fue, y muchos de ellos se sobreocupaban. Ahora estamos haciendo otra cosa en el Palacio del Marqués de Rozalejo y ocurrió exactamente lo mismo, y nuestro trabajo es retrotraer estos edificios a su estado original, dicho de una forma sencilla, ¿no? Tan complejo era esto que entrábamos al edificio y cuando llegamos por aquí ya se hacía, imagínate que estábamos en invierno, tal, sin luz apenas, y es que nos perdíamos, no sabíamos salir del edificio. O sea, teníamos que hacer como garbancito que iba tirando amiguitas para poder salir, porque es que aquí era un enjambre total, ¿no? Bueno, entonces hicimos unos levantamientos exhaustivos y un análisis, empezamos a hacer un análisis también de la estructura del edificio, los alfajes, que luego vimos que se llamaban alfajes, fuimos viendo poco a poco los elementos que teníamos, ahora luego lo haré yo, que iban apareciendo como estructuras horizontales, ¿no? Un estudio, en fin, cuento esto, que son cosas como básicas de la rehabilitación, pero bueno, este fue el orden de los factores, y por poner encima de la mesa realmente los pasos, que son pasos casi, por así decirlo, científicos, puramente, asépticos o técnicos, ¿no? Es decir, vamos a ver, bueno, pues que dónde hay podredumbre, dónde hay hongos, dónde hay xilófagos, dónde hubo un incendio, bueno, pues eso. Entonces, pues analizar para ver proporcionalmente cuánto hay que sustituir, o hay que reforzar, como veremos luego, o hay que... Y bueno, y en la medida de las herramientas del estudio, que esto no son, yo creo que ni fotogrametrías, esto yo creo que era a partir de fotografías, patateras, hechas pues se iban uniendo y se montaban pues, para tener una idea de fotogramétrica o una imagen más real de lo que ahí tenemos. Esta es la calle, esta es la fachada, la calle Mayor, que tenía este aspecto así como decimonónico, estaba colonizada por locales comerciales en planta baja, estos huecos estrechos y altos en la planta noble, y estos huecos más de menor importancia en la planta superior, ¿no? Y esta es la calle Jarauta, que sí mantenía, esta calle es muy estrecha en realidad, que sí mantenía estos huecos de gran dimensión, que son la dimensión original del edificio, pero cuando uno pasaba por ahí siempre, bueno, ahí estaban, pero realmente se veía tan en escorzo que nadie les daba importancia, ¿no? Bueno, pues lo mismo hicimos también, en la medida de lo que pudimos, pues analizando cómo estaban todos esos interiores, donde, como antes comentaba, no sé, Francisco, me parece, o el siguiente, Josep, ¿no? Decía que bueno, aquí aperturas
aperturas y cierres, también, en fin, por intentar, bueno, todos los revestimientos que aparecían de papeles, pinturas, bueno, un trabajo de levantamiento de estado actual, como lo era este, en el que también tratamos de reflejar una hipótesis de la evolución histórica del edificio, y aquí veis pues el siglo, de lo más antiguo, lo más gótico en realidad, donde aparece alguna, luego veremos alguna de las piezas de los episodios más atractivos por la arquería que aparece aquí en el centro, en esta lonja gótica, que es una lonja, es un edificio que se adquirió posteriormente al cuerpo principal, que lo constituía toda esta bolsa de aquí, del siglo XVI, lo veis aquí también, en el que bueno, pues aparecen estas crujías que serían igual, esto serían igual 2 casas en vez de una, ¿no? y las reformas posteriores que vemos aquí, lo que van haciendo en los siglos siguientes, ¿no? Bueno, pues haciendo ahí bueno, esa labor de detective, ¿no? Con todas estas cosas, llega un momento que ya hicimos un estudio, pues eso, muy exhaustivo, y llegamos a la conclusión de que no teníamos absolutamente ni idea qué es lo que estaba ocurriendo ahí. O sea, luego se ve muy fácil, ¿no? Pero cuando estábamos ahí metidos en ese fragor, pues nos miramos y ¿qué hacemos? ¿Esto qué es? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto es qué filiación tiene? Fuimos a estar, bueno, la anécdota fue que cogimos los rollos de papel y nos fuimos a estar con Fernando Chueca-Goitia a su estudio a Madrid, en fin, como gran gurú, que tiene una visión absoluta de la historia, porque la ha escrito, la ha recogido, la ha mascullado. Venga, vamos a ver esto con este señor, este compañero, en fin, de otro nivel. Y entonces pusimos todo, y, hombre, ¿qué tal? Ya estaba ya mayor, ¿no? Y entonces ya pues le contamos allí todo lo que habíamos visto, tal, los planos, no sé qué, los huecos, tal. Y entonces estábamos esperando nosotros a que nos diera como una catalogación tipológica, una filiación estilística, que esto es como en Francia, en la zona de no sé qué tal. Entonces se queda así pensando un rato en silencio y dice, ¡qué lío! Y me miramos diciendo, como este señor, ¿no? O sea, yo decía, estamos perdidos. Y luego, bueno, para rematar la anécdota, él en realidad nos veía como lo que somos, ¿no? Ahora un poco han pasado unos años, pero unos pipiolos, ahí que íbamos unos pipiolos, y pensaba que íbamos con el proyecto como a que nos corrigiera los deberes, ¿no? Y entonces veía los huecos, que habíamos hecho unos huecos como secos, ¿no? Dejábamos el dintel, las jambas, sin mayores añadiduras, ¿no? Y entonces cogía el lápiz, yo cogía aquí y decía, unas guarniciones le vendrían. Esto se empezaba a dibujar guarniciones. Bueno, en fin, fue una cosa, bueno, pues muy bonita, y la verdad es que estábamos muy agradecidos al cariño y en fin, pues, que nos recibiera, ¿no? Cuando entramos por la puerta dice, ¡ay, sois los de Córdoba, ¿verdad? Entonces ya, bueno, con esto quiero decir, por toda mi admiración, por todos los estudios que nos ha transmitido, porque ni Chueca nos ayudaba a esto, ¿no? Estábamos un poco pues perdidos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue algo que yo, a quien empiece, que aquí no empieza nadie, porque todos aquí tenéis más pelo que yo, pero tenéis más o menos mi edad, recomendamos siempre que es hacer una primera fase de demoliciones y de empezar a eliminar las cosas sobrantes una vez analizado y dibujado las cosas, ¿no? Y fue lo que hicimos, ¿no? Empezar a dejar esto, como digo yo, como las raspas, ¿no? Entonces ya ese patio empiezan aquí a verse cosas, esto era, vamos, impensable, o sea, no sabíamos que existía esto, o sea, bueno, esto era lo que nos encontramos, como os enseñaba antes, en 2001, y en el 2003 ya vamos viendo que aquí hay un peristilo, y un patio, ya vemos como queramos, ¿no? La cosa se empezaba a animar, ¿no? Entonces aparecen la verdadera dimensión de los huecos, empiezan a aparecer jambas, en fin, vamos a verlo aquí más, aquí por ejemplo, ¿no? Pues aquí vamos haciendo catas, abriendo esos huecos que decíamos que dan a la calle Mayor, bueno, aquí se ve muy bien, pues bueno, pues buscando el derrame, esto era muy emocionante, sobre todo ahora lo vimos, pues qué fácil, ¿no? Porque claro, cuando de repente compruebas que ahí estaban los huecos de tamaño palaciego desde el siglo XVI, pues bueno, pues aquí empezamos, la cosa se empieza a poner divertida y sobre todo emocionante y atractiva, ¿no? Bueno,
Luego, por supuesto, pues, eliminando cielos rasos, pues va apareciendo una de las cosas que más interés tiene el edificio desde el punto de vista constructivo y material y físico, que son sus alfarjes, todos los forjados de madera, los forjados como nazarís, para cuya estudio pues nos ayudó en su día Enrique Nuere, que sabéis que es un estudioso de la carpintería de Armar, de la carpintería de Lo Blanco, y vino muy amablemente a acompañarnos y a llamar a cada tablilla por su nombre. Y esto no sé quién ha comentado antes de mis compañeros también, y cuando empiezan las cosas a nombrarse por su nombre, aquello que empieza, como sabemos todos, ¿no? La semántica es lo que hace que las cosas tengan el valor y el carácter que tienen que tener, ¿no? Bueno, y bueno, entonces eso que hemos visto antes era la arqueología que se llama aérea, ¿no? Que contaba antes también en la conferencia primera de los aljibes, ¿no? La arqueología aérea, y esto era otra lección también que aprendimos en esta obra de decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa en el subsuelo, entonces vamos a hacer unas catas, ¿no? Entonces durante la fase de demoliciones, también demoliciones aéreas, pues se hicieron una serie de catas, unas cuantas, y aparecieron pues 2 muertos y medio, ¿no? Por ahí. Pues, oye, pues aquí esto y aquí ha aparecido tal, entonces nadie le dio importancia aquí, pues claro, pues algo muerto aquí enterrado, ¿no? Venga, vamos a empezar la obra, vamos a estar, y aparece que esto es, no tengo la foto completa, o el plano completo creo, pero ¿cuántos serán? No sé si eran 150 enterramientos de la época visigoda del siglo VIII, y todos perfectamente ahí orientados, con sus lajas. Bueno, aquí seguimos viendo aquí los esqueletos, por toda o sea, una necrópolis visigoda que estaba ahí asentada bajo el edificio, de la cual nadie en Pamplona, ni ningún estudioso y arqueólogos y arqueólogas, que las hay eminentísimas, por supuesto, tenía noticia, ¿no? Bueno, y otras de las cosas también apasionantes, que vamos, al menos a nosotros, a mí es algo que me en fin, de repente es como cuando esos libros viejos que les ha caído el agua porque estaban bajo cubierta y abres la página y te encuentras ahí, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, que entiendo yo que es lo que se tendría que fomentar desde la administración pública cuando se hace este tipo de intervenciones. Excávese y afróntese con fondos públicos el estudio del subsuelo y de los estratos históricos, ¿no? Como hemos visto también antes, ¿no? Bueno. Esto eran también excavaciones exteriores al edificio. Bueno, y entonces aquí ya, pues poco a poco ya vamos a ver, ya empiezan a aparecer unos huecos ya de unas dimensiones que, sin ser la Villa Adriana, pero son hijos de Italia, ¿no? O sea, con una escala que empezaba a ocurrir algo que también nos ha pasado y os habrá pasado a vosotros, de este tipo, que el edificio empieza a hablar por sí solo y te empieza a decir, o sea, estoy aquí, tú verás, o sea, no te impone nada ni te dice nada, ¿no? Pero ahí empiezan a pasar cosas y es él que empieza a marcar el tranco y que empieza a marcar un poco sus leyes, ¿no? La escala que cogía esto, la luz que tenía este edificio, que vamos a ver, o sea, la modernidad que tenía esto en su momento, sobre todo además, por otro lado, pensando en que estos balcones en su día de enfrente no estaban ahí porque la ciudad era una ciudad de baja +1 y esto emergía ahí casi como si fuera un Guggenheim en Pamplona, con unas crujías, pues, no sé, de 7 metros frente a las crujías de 3 metros y poco, de 4 metros que podían tener el caserío que lo circundaba, pues te imaginabas ahí, pues eso, para un Pamplona, que era una ciudad, campamento romano en su día, una ciudad modesta, pues esto pues tenía aquello su presencia, y el condestable ya tuvo ojo y sabiduría para comprar esos lotes de casas, ¿no? Bueno, me quedo sin eso, ¿me cortáis o me...? Bueno. Y bueno, y seguíamos con esta arqueología y con esta, en fin, empezamos, otra de las sorpresas, otro de los regalos fue que debajo de 2 o 3 repintes marrones de esto se empezó a decapar la techumbre de los alfarjes de la planta noble, de la crujía que da la calle Mayor, y aparecía la policromía original del edificio, ¿no? Esto, o sea, van apareciendo regalos, todo esto se bajó al plano del suelo, a un taller que se montó in situ con todo un equipo de
restauradoras, en realidad, que es que la mayoría de restauradoras, que se ocuparon de dedicar todo esto. Y como digo, pues realmente pues, arquitectura civil de renacimiento en Pamplona es que no tenemos. Esto era pues un regalo, ¿no? Y entonces ya con todos esos datos y con todos esos estudios, pues hicimos unas hipótesis de cómo podían ser las trazas del edificio en su momento, pues partiendo pues, de la fachada principal a la calle Mayor, con una entrada a través de este zaguán, ¿no? El patio principal, con una escalera principal, y atravesando el patio principal se llegaba a un patio jardín que iluminaba y ventilaba estas estancias de aquí, para finalmente, y en esta lonja gótica, que luego veremos cómo está compuesta, pues hacemos la hipótesis de que ahí acababa la caballería, ¿no? Pues las caballerizas, ¿no? Pues llegaba aquí el condestable, y ya una vez que se bajaba de su carruaje, de su caballo, pues atravesaba pum, 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 y llegaba hasta el final, ¿no? En una composición, pues en una tipología, en un tipo, pues porque si esto lo ponemos en vez de con forma de cuña, forma rectangular, pues coges los libros de Palladio, en el fondo es una composición típicamente italiana, ¿no? Pues renacentista, ¿no? Patio, el otro patio, bueno, y aquí en sección, tenemos la calle Mayor, el acceso con el zaguán. Esta es la escala que cuando llegamos nosotros tenía el patio central, una planta baja con superestilo y una arcada de ladrillos que estaba absolutamente devorada. El patio secundario que está aquí dibujado, bueno, pues porque era prácticamente algo irreconocible. Y este edificio que llamamos aquí anexo, este es el edificio gótico que se anexó pues, en un momento, pues no sé cuándo fue, a finales del siglo XVI. Bueno, y aquí seguíamos dibujando estructuras, y aquí es cuando ya, sobre la base de esa hipótesis, vamos encajando el proyecto para decir, oye, tenemos que hacer pues, unas salas de exposiciones, una sala de proyección, unas zonas de talleres de no sé cuantitos, tal, pues lo que es un centro cívico, ¿no? Bueno, el ayuntamiento quería haber puesto aquí gimnasios, danzas, piscina, no sé qué, y claro, era el edificio que decía, me parece que os equivocáis, decía el edificio. Creo que efectivamente todo el mundo dijo, nos estaríamos equivocándonos si esto se hiciera aquí. Entonces, asume que todos los usos se plantearon en usos limpios, secos y compatibles con el edificio, que en sí mismo ya era una pieza singularísima, como digo, en la trama de la ciudad y en la propia historia de Pamplona, ¿no? Bueno, por aquí. Bueno, esto no sé por qué pone aquí, pero... Y luego, otra cuestión, también, pues delicada. A nosotros, yo creo que el imaginario tanto de Fernando como de mí está con el proyecto ahí entre los papeles en el estudio y la mesa. Pues este patio, pensábamos en su recuperación, lo pensábamos en unos términos muy poéticos de ir a los pájaros y de que llueve o que nieva y que bonito y que corre la... Y un día nos encontramos con la responsable de cultura del Ayuntamiento de Pamplona y nos dice, oye, la calle es una persona muy simpática, y nos encontramos, hombre, pareja y tal, cubriréis el patio, ¿no? Cubriréis el patio. Claro, no se nos había pasado por la cabeza cubrir el patio, ¿no? Primero porque teníamos ni idea de cubrir un patio, y luego, pues porque en el fondo nosotros decíamos, hombre, un patio, los patios romanos, los patios de Pompeya, ahí son para estar abiertos y que ventile el edificio. Pero bueno, tenía toda la razón, porque si el edificio tiene que tener una función, pues realmente al cubrir el patio empezaba a funcionar todo perfectamente. Y bueno, si pongo aquí esta foto, es porque en cierto modo pues representa todas las zozobras y ahora cómo se cubre un patio, ¿no? Bueno, pues no era fácil, ¿no? No era fácil. Es fácil porque es una luz pequeñísima desde el punto de vista estructural, pero ¿cómo, no? En fin, todas las discusiones. Bueno, y acabó siendo, como luego veremos, y como ya conocéis, pues bueno, lo que hicimos fue esta solución, porque en definitiva la escala original del edificio, esta sería la entrada por la calle Mayor, como decía antes, es esta planta baja más esta primera planta, pero habilitamos que aquí hubiera una conexión, la planta elevada, para poder organizar todos esos usos, que pues, por salas de conferencias, por talleres, por aulas menores, etcétera, tenía que estar comunicado. Entonces todo esto pues había que cubrirlo.
y optamos por esta solución, que se ve mejor en esta diapositiva, se ve mejor en esta diapositiva que en la siguiente, por esta solución de estas grandes lamas de madera, cuyo canto no es necesario, como os podéis imaginar, precisamente por una cuestión estructural, sino por una cuestión de, bueno, pues apantallar, garantizar el apantallamiento en la medida de lo posible de todos estos vidrios. Esto ya es un vidrio transparente, y que de alguna forma pues la cuestión esta del vidrio, de la cosa matérica, de la cosa prístina del vidrio, pues no contaminará pues un espacio que lo queríamos de cal, lo queríamos de piedra, lo queríamos de terracota y de madera, ¿no? Y todo pues ese universo táctil y áptico y visual, pues es el que a nosotros nos atraía, ¿no? Es algo que era del caso en su origen. Bueno. Y en cualquier caso, intentando en todo momento no perder la escala de la original, pues volando aquí con este gesto, estas cornisas, que son las que completan esto, que luego ocurren en las cúpulas barrocas, ¿no? Que hay esto que se llama el ándito, ¿no? Que tú puedes pasear bajo la cúpula, ¿no? Encima de la cornisa, y eso permite parar visualmente aquí la visión, que todo esto, que ahora sí que lo vemos en la siguiente, y que esta luz no vaya apoyada de aquí a aquí, sino que estas vías van desde este punto a este punto, ¿no? Que sobrevuelan toda esta caja central. Y con eso conseguimos pues algo que es pues muy tangible aquí, que pues lo explico, pero que era intentar minimizar los daños colaterales en la escala de un edificio que era la casa del condestable, no era un palacio del condestable. El ayuntamiento se compró la idea del palacio porque siempre el palacio parece más que casa, pero yo pienso al revés. Cuando tú ves esto y dices que es una casa, pues ¿qué casa? Si es un palacio, bueno, un palacio, ¿no? Parece que llamándole casa todavía, y además, no sé, es como más... Y es que era una casa, era la casa de este señor, ¿no? Entonces no perder esa idea, esa escala de casa, ¿no? Esa de la monumentalidad que tiene pues las escaleras, etc. Sí, cuya imagen final, pues bueno, vemos aquí y luego veremos más detenidamente. Y bueno, y luego pues otra operación importante, como decía antes, pues el tema estructural. Esto es en la bajo cubierta, por ejemplo, nos encontramos ahí pues, con muchísimas patologías, unas fendas, flechas, putriciones, etcétera, y que se fueron analizando, y entonces adoptamos el detalle constructivo que se repite por todo el edificio, pues es el refuerzo, esto lo vimos con nuestro compañero Miquel, con Enrique lo vimos todo este análisis, Enrique Noere, y ya la cuestión técnica del detalle lo vimos de la mano de Miquel Landa, con quien planteamos esta solución, que en el fondo, como veis aquí, pues hay unos tableros, estos tableros contrachapados, que a través de estos tacos y con estos tornillos de gran canto, pues cosen la viga, ¿no? Entonces es formar ahí un sándwich que resuelve pues, los temas de fuego, los temas de sobrecargas, sobre los cuales luego se instaló, pues como veremos, un suelo radiante y la terracota, ¿no? Entonces esto es lo que se hizo después, ¿no? Aquí vemos pues estas situaciones de pudrición, y luego los refuerzos, los injertos que se fueron haciéndolo, pues, la verdad es que el equipo de carpinteros pamplonicas buenísimo, que lo hacían, vamos, sin pestañear, ¿no? Que da gusto cuando ves artesanos trabajar aquí, ¿no? Y aquí, y aquí pues más injertos, aquí completando lagunas, bueno, pues lógicamente en algunos sitios, como tú dices antes, pues saber que el lenguaje es el mismo que el del siglo XVI, ponme las mismas saetinos, las mismas vigas, los mismos elementos, se completa sin ningún tipo de complejo, y en otros casos pues hay que explicar dónde empieza una cosa y dónde está el siglo XXI, ¿no? Bueno, en fin. Esto es el forjado original Sutras 2, con la parte superior habiendo eliminado el pavimento. Esa es la complejidad que tiene esa composición, y sobre él ya vamos reforzando esos forjados. Ya se completa con la terracota, que era lo que nos encontramos en el edificio. Tenía un suelo de madera, de tarima de madera, y debajo vimos que el suelo original pues era un suelo de barro. Bueno, y entonces estos son, bueno, pues las hipótesis de cómo podía ser esto en el siglo XVI. ¿Cómo nos reencontramos nosotros en el siglo XXI? Pues bueno, pues
este caos absoluto, este desastre, y finalmente pues las operaciones que hubo que hacer para que este edificio se pudiera recibir en las actividades del centro cívico, ¿no? Casi empezando desde el sótano, donde bueno, se desmontó todo este peristilo, todo este patio, para poder excavar este sótano que alberga instalaciones, lo mismo que ocurre aquí, las instalaciones de producción de energía y de aire están en la cubierta y en el sótano, y aquí con un solo pilar y con esta losa volada, pues ahí levantamos otra vez el cuerpo del patio y lo que era el patio jardín fue el que nos hizo de diafragma entre el edificio gótico y el edificio original. Bueno, y ahora vemos aquí una serie de imágenes. Aquí veis los puntos de vista de donde están tomados, para que se ve un poco la evolución de la obra. Pues yo creo que es bastante significativo. Pues bueno, el estado que nos encontramos en la cubierta, todo esto se iba cayendo, y bueno, esto era una cosa pues tremenda, ¿no? Y a partir de ahí pues fuimos eliminando las cosas que estaban ya arruinadas. Esto era ya cuando estaba completándose la cubierta, que estos faldones se hicieron en madera, y finalmente, pues bueno, esta es la solución que se hizo para la cubierta del patio. Por aquí se anuncian ventilaciones de las instalaciones e iluminación de la escalera de emergencia. Si nos venimos a este punto, que es el zaguán, bueno, esto es lo que había una tienda de cosas aquí todavía de Pamplona que vendían aquí, no sé qué, tal. Entonces, claro, pues quitas eso y te vas encontrando, pues nos encontramos con unos forjados fantásticos de madera, con una escala de huecos impresionante, y bueno, pues al final nos permitía recuperar ese zaguán. Aquí tuvimos que inventar, o sea, estos huecos aquí abocinados son cosecha nuestra, porque no teníamos ni planos ni noticia de qué ocurría en este frente, solamente esta puerta modernista, que era la que se instaló cuando se convirtió esto en viviendas en su día. Bueno, el acceso al patio, el patio en sí, en el que después de darle también, bueno, hemos visto antes la maqueta de la cubierta, ¿no? Pues bueno, dimos muchas vueltas a cómo hacer, así como las columnas ya, evidentemente, bueno, no lo he contado antes, las columnas, no sé, aparecerá luego, bueno, sí aparecerá luego. Las columnas estaban ahí, casi todas, no todas, porque algunas de ellas se habían eliminado, otros huecos se habían movido de sitio. También tuvimos que hacer la hipótesis, que no venía ningún plano, de que había un orden regular en un dibujo canónico renacentista, ¿no? Clasicista, ¿no? Y efectivamente levantamos el suelo y encontramos la cimentación de las basas, la cimentación de las columnas donde habíamos imaginado, y entonces adoptamos ahí también esa actitud de decir, bueno, dejamos las viejas, y las que faltan, como una anastilosis, se completa, y no hacemos cosas raras ni cosas en ese aspecto, porque quedamos tranquilos y en paz, y creo que pensamos que ha funcionado. Y luego en la planta elevada, que esto era, como os explicaba antes, pues una secuencia de arcos de ladrillo, pues finalmente pues todo esto iba a ser ya un edificio público, abierto, etcétera. Y eso, bueno, pues al final llegamos a la solución, fuimos quitando, y nos quedamos con estos palitos, que hace que pues, todo esto se vea una cosa tan ligera, en la que llega la luz pues como llega. Entonces esto flota por encima, y entonces bueno, nos quedamos con eso. Ahora ya está agotando. Eso yo creo que estáis programado. ¿No? Ya nos dará para terminar, ¿no? ¿Cómo voy? Muy mal. Ya esto queda. Si es que esto queda poquísimo. Bueno, total, el patio, que habíamos visto cómo estaba en su municipio, cómo se va desnudando. Entonces, todo lo que tuvimos que hacer, vaciar todo ese corazón, las columnas que se mantenían y las columnas que se hacían nuevas. Y bueno, pues esto ya lo hemos visto antes, en conjunto de este pórtico, que bueno, que es una cosa que romana, casi romana, ¿no? Casi pompeyesca, ¿no? O sea, y bueno, esta es la sala, que era un antiguo local comercial también, que nos encontrábamos con esto.
y que por su profundidad, y para conectarlo con el fondo del espacio gótico excavamos, lo que nos permitió darle pendiente para poder instalar finalmente el salón de actos con una cierta pendiente y garantizar pues, la visibilidad, ¿no? La visibilidad. Y aquí ya nos iban apareciendo, había un momento, aquí vemos unos bataches en el que ya nos quedábamos sin cimentación. Hubo que meter aquí bataches para poder apoyar estos muros, pero bueno, lo bonito era que todos estos muros en el fondo son reciclados, son muros de las casas antiguas góticas, porque las fábricas no son fábricas nuevas, son fábricas, son las que estaban ahí, así como las alfajes pues son nuevos, de carpinteros nuevos, pues esto es lo que había ahí, o sea, reciclado total como hoy en día. Ya que se ve mejor con esta secuencia de los bataches, de los mampuestos reciclados, y bueno, y ahí seguíamos con el mortero de cal, que era otro de los invitados al edificio. Esta es la escalera que conecta con el edificio gótico, que vamos a ver ahora, que entramos aquí. Ya veis estas cosas que a mí son bonitas, ¿no? Es una planta de un edificio que tiene esta forma así como trapezoidal, dos apoyos, y entrábamos ahí y nos encontrábamos con un arco como cegado. Aquí hay un arco, está cegado, este está cortado, este fuste, qué corto es, ¿no? Y entonces pues vamos excavando y va apareciendo el fuste, va apareciendo el otro arco, y ya van apareciendo ya los arcos, y aparece una estructura qué cosa más bonita, más sencilla, más aérea, en fin, apasionante, ¿no? Es que así la labor, como decíais antes, de arqueólogos, y ya está. Entonces esto ya se veía que empezaba aquí, terminaba aquí, y ya está, ¿no? La verdad es que... Y esto podía ser las caballerizas, posiblemente, de la casa del condestable, y en su día, yo entiendo, en fin, una hipótesis totalmente, no sé, esto sería igual un mercado público, un espacio público, yo qué sé, pues de compra-venta de cosas, abierto a la calle, lo que fuere. Y tenía esta cosa airosa apuntada, que era otro regalo de estos que aparecen anterior a la fundación del propio edificio, ¿no? Bueno. ¿Y qué más hay por aquí? Bueno, y la escalera en la que bueno, apareció, esta es la única, esto no sé, no me acuerdo si lo encontramos aquí in situ o lo trajimos, pero era, no, esto estaba aquí. No había prácticamente casi nada más que este elemento, aparte del de la esquina, tallado en piedra del edificio, o sea, era una cosa muy modesta, o sea que el condestable pues tenía fondos, pero no para, en fin, no para poner carpintería Jansi, como tenéis aquí, o sea, que tenía menos. Y entonces, pues bueno, pues se quedó ahí donde estaba, y esto ya, aquí ya no nos atrevimos a completar más, dijimos, bueno, pues esto está aquí, está la escalera, y la escalera, pues bueno, abrimos aquí para que pase la luz, y es el espacio en sí mismo, y ya está, ¿no? Pues haciendo una barandilla, es una cerrajería muy sencilla, listo, ¿no? Bueno, y esta es la luz y todo esto es la confección de estos huecos. Y si seguimos, esta es la planta noble que veíamos al principio, las instalaciones de los suelos radiantes, y la sala ya terminada con toda su luz y con todo no todo su esplendor original, pero por lo menos recuperado a un 85%, ¿no? Esta es la que da Jarauta, que como está así segregada, pues va dando estos juegos normales. Y luego aquí se van viendo, aquí tuvimos que lidiar con toda esta superposición de acabados que tuvo a lo largo de la historia, pues desde los yesos originales, pinturas modernistas de distintas épocas, papeles, etcétera. No sé si hay algo más por aquí, y de los cuales pues fuimos dejando algunos testigos, algunas pistas, pues para que los estudiosos el día de mañana pues puedan seguir la pista a esto, ¿no? Y estas son las únicas salas donde, en vez de utilizar mortero de cal, utilizamos yeso, para que si alguien dice, oye, no, pues estos señores han hecho un asesinato, ¿no? Yo que se imagina, hay que recuperar todo esto, porque pues esto se puede revertir. Se hizo con una serie de elementos, supuestamente, que permitirían desmontarlo y recuperar estas estructuras, ¿no? Pero lo que queríamos era, como se ve en esta imagen, yo creo, con esta luz, es llevarlo esto a esta especie de tono como, no quiero ser pedante, como palladiano, no sé cómo decirlo, datarlo en esa época, ¿no? De tonos del mortero, del barro y de la madera, que esto pues
entraban en una reverberación, que es lo que al palacio con esas dimensiones le daba ese señorío, por supuesto con el trabajo de los alfarjes del forjado, que le da esa categoría, siendo algo que es modesto, ¿no? Bueno, esto es la galería de arriba, que nos encontrábamos hubo que desmontar todo el patio entero, se desmontó. Como veis aquí estuvo a punto de caramelo. Aquí colaboraron, como he dicho antes, Miquel Landa y luego Raúl Escrivá. Bueno, el equipo, ¿qué os voy a decir, no? El equipo es fundamental. Raúl Escrivá, ingeniero de estructuras, que nos acompañó todo el tiempo haciendo una labor de artesanal, de analizar elemento a elemento, todo el descenso de cargas y tal, y la que mantenía el sosiego, la tranquilidad cuando nos encontramos con cosas de estas que te ibas a la cama y no podías dormir en 5 días porque aquello se iba a caer, ¿no? Y luego, pues bueno, pues otra anécdota, que cuando empezamos el edificio empezamos pues una UTE, nuestro gobierno se encargaba una UTE, ¿no? Una UTE, COMSA y ACR, y entonces COMSA decía que había que pilotar todo el edificio porque la cimentación, que no sé quién, nos habíamos puesto bataches, ¿no? Entonces pilotar era pues, mucho más dinero, mucho más tal, bueno, y entonces venían con unos informes gordos de Madrid, todo que viene de Madrid, informes gordos de Madrid, ingenieros tal. Entonces tenía un equipo de ingenieros de no sé cuánto, y nuestro compañero, que seguimos trabajando con él, venía de su estudio en invierno pelado, en manga corta, una bicicleta, ¿no? en dos papeles resolvía el tema, y al final, o sea, plantó cara a defendiendo profesionalmente, vamos, no quiero hacer ningún tipo, o sea, esto lo cuento así un poco anecdóticamente para engrasar esto, pero, en fin, con una profesional absoluta, pero cosas que te vas encontrando por el camino también, o sea, que de repente dices que tal cosa va bien y te motiva, pero de repente te ponen una zancadilla que te pueden, ya sabéis lo que pasa en las obras, ¿no? Y bueno, y lo resolvió francamente bien y claro, pues nosotros somos arquitectos, pero necesitamos tener, oye, el equipo de historiadores, de arqueólogos, Enrique Nuere, los ingenieros de instalaciones, los ingenieros de estructuras, ¿no? Nuestros propios colaboradores del estudio, ¿no? Belén de Guistay, que estuvo aquí dibujando planos y planos y planos, en fin. Entonces, cuando todo el mundo rema en la misma dirección, pues la verdad es que es muy y entonces, pues bueno, para acabar en una solución de este tipo en la que intentamos hacerlo pues con lo menos, antes lo habéis comentado, ¿no? Pues casi con lo menos, ¿no? Con lo menos, ¿no? Ahora esta es ya la planta ático, esta que así es como la encontramos, desmontado el patio y lanzábamos estas vigas por encima, y aquí se ve esto pues como ese ámbito que decía antes, una zona neutra, no es el corazón del edificio, es una zona como aledaña, pero bueno, que coge su carácter por estas grandes vigas, las vigas laminadas, como digo, en forma de V, tienen 4 metros de altura, que hacen como de brisolé, y nos preocupaba mucho el tema, nunca sabemos realmente cómo resolver este tema de los lucernarios, porque Pamplona es, yo creo que Victoria pues, será parecido, yo creo, ¿no? Pamplona es un laboratorio de edificación, ¿no? Porque claro, ahora empieza el invierno, y ¿qué hacemos con que des luz, ¿no? Entonces necesitas reflexión, que entre la luz, o sea, necesitas que reverbere, tal. Pero luego llega julio y agosto y ¿qué haces con aquello, no? Entonces, si proteges mucho un lucernario, realmente no consigues el brillo que buscas. Si lo desproteges demasiado, pues hay momentos, hay que reconocer, pues que el sol, pues lógicamente, dices, venga, ahí que voy, ¿no? Y entonces, pues bueno, este es un tema contemporáneo, nos toca en la contemporaneidad de estos grandes atrios que, pues bueno, en la recuperación de edificios, esto podría ser otra tesis, ¿no? En la recuperación de edificios históricos, pues que hay que ver cómo resolver, ¿no? Porque nos gustaba también, si uno miraba hacia el cielo, pues que se viera el cielo, o sea, eso también no queríamos perderlo. Bueno, esta es conexión de escaleras entre el edificio gótico y el renacentista, y aquí, pues bueno, pues lo del el tema del mortero de cal, que es otra cosa que también nos han preguntado, bueno, esto sí que nos han, bueno, felizmente copiado en el buen sentido, muchísimos compañeros que, oye, ¿cómo habéis hecho esto? Oye, estoy viendo, estoy enfrente del edificio, oye, aquello, ¿cómo hicisteis? No sé, muchísima gente con esto, del mortero de cal hecho un poco así a lo bestia, por así decirlo, porque claro, teníamos todos esos lienzos de 5 metros de altura por todo el edificio, y digo, ya, ¿esto cómo se maneja? Pues aquí un estuco, se pinta esto con pintura plástica de la droguería. Bueno, entonces adoptamos una solución que nos ha ido, yo creo que nos ha ido bien, que decir, oye, y por fuera, bueno, vamos a hacer todo igual, o sea, por fuera y por dentro, cuando os estoy diciendo cosas que son
ya me perdonáis, que son como de primero de básica, ¿no? Por fuera lo mismo y dale al mortero de cal, y este es un mortero bastardo en realidad, dale al mortero y ya está, que salga sol por donde pueda y ya está, ¿no? Entonces buscábamos, tengo un momentito aquí, no sé si tengo que callar ya o no, sí, ya termino. Entonces buscábamos esta cosa así poco potente del mortero, un poco, vamos a decirlo, como a lo bestia, ¿no? O sea, bien, y entonces empiezan a aplicar con una regla que yo, y entonces volvíamos a la siguiente visitadora y aquí estaba perfecto, o sea, estaba perfecto. O sea, un mortero monocapa de vivienda de protección oficial, salía en la revista y ¡pah! Perfecto, ¿no? Hombre, no, hemos dicho esto, tienes que darle con una textura, échale un árido más grueso, venga, otro árido más grueso de 4 milímetros, de 4 milímetros, 6 milímetros, lo que sea. Y venga, empezábamos bien y otra vez lo mismo, ¿no? Y ya tuvimos que parar la hora y cerrar a todo el mundo en la habitación, venga, todos encerrados ahí, sentados, y con el operario, con el mortero, venga, dale. Empezamos a darle hasta que ya, o sea, lo hacía muy mal, muy bestia. O sea, se había pasado 20.000 pueblos. Dijimos, así, tal. Ayuntamiento, ¿pero cómo esto? Porque claro, lo que comprobamos que pasaba era que si tú le decías, pásate 20 pueblos, él luego estaba trabajando entre ellos, hablando entre ellos, oye, ¿qué tal va? No sé qué, no sé cuándo. Ustedes se relajan, y cuando se relajaban, trabajaban como ellos trabajan habitualmente, es decir, como en las viviendas. Y entonces, si partían de muy bestia, se quedaban en bestia, que es lo que queríamos, ¿no? Bestia o nada, ¿no? Así fue la cosa, ¿no? Así fue la cosa. Y bueno, porque realmente, y esto, o sea, lo pasa que os habrá pasado con las maderas, con el tratamiento de la piedra, con las juntas, no sé qué, el encebollado, el enjalbegado, no sé cuántitos, ¿no? Todo eso son matices que hoy en día, para que la gente, pues, contacte a artesanos que lo entiendan, pues cuesta, ¿no? Vamos con fotografías de Castelvecchio, de Scarpa, o de Barragán, esto, que queremos esto, ¿no? O sea, que llegaba un momento, hicimos 20.000 pruebas para el mortero. Vino no me acuerdo el nombre, ya me acordáis, aquí el experto, experto en morteros, que era ciego, que hizo los estucos rojos de ese vestíbulo que hay en el Museo del Prado, para Rafael Moneo, ¿sabéis? ¿Os acordáis dónde están las esculturas? Y este señor era un experto que era ciego, entonces vino a ver las muestras y no veía nada, o sea, hacía así, y decía esto, y decía, no, eso no. Bueno, entonces vino mucha gente hasta que, bueno, llegamos a esta solución después de darle, porque en el fondo que esto eran muchísimos metros cuadrados de esto, o sea, entonces claro, había que aplicar. Bueno, a ver dónde estamos. Y entonces está ya la última planta, que nos encontrábamos así, mirando estas ventanitas, tal, empezamos a tirar cosas, anda, mira, hoy una hornacina, otra hornacina, ¿no? Otra hornacina, y nos encontramos con esto, bueno, pues que en el fondo pensábamos que el palacio era una cosa como más italiana, en fin, en nuestro imaginario pensábamos que era una cosa, una afiliación como más pura, y esto en realidad, pues este es un típico invariante casi como de arquitectura aragonesa, ¿no? Esto hay mucho, pero que en el fondo es algo que viene de Irak o de Irán viene del Oriente, ¿no? Habéis visto en edificios que también pues tiene esa cosa bonita de cómo juega con la luz, ¿no? Hasta que finalmente, pues bueno, pues ya lo abrimos todo, nos encontramos, todo esto se había tapiado por mor de las viviendas que os decía antes, y se había convertido en 4 ventanas horribles, y de repente nos encontramos con esto, o sea, entonces pues todos estos fueron regalos que por mucho que uno los haya visto, esta tipología de galería o de huecos o de bajo cubiertas, ¿no? Pues realmente, pues eso, ya te digo, son emocionantes por lo que supone. Bueno, entonces aquí ya terminando, no he hablado de la esquina mucho, pero bueno, esto era así, y esto era así, termino, y la esquina con una columna que nos encontramos ahí medio derribada, y hicimos esta hipótesis, y aquí el edificio, el poder civil tentado al poder religioso. En esta esquina, pues típicamente en España hay muchísimos palacios, como conocéis, que lo rematan con balcón en esquina, con columna, y seguramente esto pues podría tener en su día un escudo que nunca apareció aquí en la esquina doblado, ¿no? Y es el que abre las calles Jarauta y Mayor, recuperando esa escena un poco como italianizante, ¿no? Lo que estamos contentos hoy. No sé, me paso de tiempo, muchas gracias.